Una verdad escalofriante me golpeó esa noche en el oscuro aparcamiento. No era el coche lo que faltaba, era la vida que creía poseer. Me llamo Victoria Hayes, tengo 30 años y trabajo con datos en Seattle, Washington. Este jueves fue como cualquier otro. Reuniones interminables, mi café enfriándose y el tranquilo alivio de recoger mis cosas para volver a casa. Pero cuando llegué a la acera, una sensación fría y pesada me cayó justo en el estómago. Mis ojos recorrieron la fila de coches aparcados. El lugar donde debería haber estado mi Ford Escape 2024 azul oscuro, mi coche bonito y nuevo, un premio por 6 años de duro trabajo, estaba totalmente vacío. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas. Comprobé 2 veces, luego una tercera. Sabía que había aparcado allí. Mi coche que acababa de pagar el mes pasado había desaparecido. Me quedé quieta, apenas podía respirar. Me temblaron los dedos al sacar el móvil y llamar a mi madre. «Mamá», logré decir con voz ahogada. «Mi coche no está aquí. ¿Alguien se lo ha llevado la grúa?» Su voz era lenta y tranquila, y eso me hizo sentir como si estuviera loca. «Ay, cariño, no te preocupes, se lo dimos a Linda. Ella lo necesita más ahora mismo. Estrelló el suyo la semana pasada». Dejé de respirar. La sangre me rugía en los oídos. «¿Qué hicisteis, qué? ¿Le disteis mi coche a Linda? Tiene un trabajo con un nuevo cliente, cielo. No compliques las cosas». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Mi voz era baja pero firme, mientras todo mi cuerpo temblaba. Ese coche era mío. Yo lo compré, yo lo pagué. Yo soy la dueña y ellos lo llamaron compartir. Colgué antes de gritar algo de lo que no pudiera retractarme. A continuación, marqué el número del 911. Dime dónde estás ahora mismo y qué fecha es. Esta te hará preguntarte qué significa realmente la palabra familia. Crecí aprendiendo rápidamente que en mi casa el amor venía con condiciones y las cosas nunca eran iguales. Yo era la mayor, la que resolvía los problemas y nunca pedía mucho, porque ya sabía que la respuesta era no. A los 18 años, compaginaba 2 trabajos sencillos con clases de informática en la universidad, ahorrando cada céntimo. Mis padres lo llamaban una buena lección para la vida. Cuando Linda cumplió 18, le regalaron un flamante portátil nuevo, una buena cámara y un billete para un gran viaje a París. Mi madre dijo, ella necesita descubrir quién es. Yo había descubierto quién era, pero no mirando edificios antiguos. Me encontré a mí misma a las 3 de la mañana en la sala de estudios de la escuela, rodeada de tazas vacías y el ruido constante de ordenadores viejos, preguntándome por qué mi esfuerzo nunca recibía la misma atención que sus problemas. Linda siempre fue la favorita. Incluso a los 27 años seguía viviendo en casa. Había dejado 3 trabajos en 2 años, pasando su tiempo entre retiros baratos y clases de pintura online que nunca terminaba. Cada vez que fracasaba, mis padres se apresuraban a rescatarla, diciendo que el jefe era malo o la oficina era pésima. La verdadera razón era sencilla. Linda nunca aprendió a valerse por sí misma porque nunca la dejaron caer. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y amargura. Cada vez que se equivocaba, sacaban más de sus ahorros para rescatarla. Mientras tanto, yo seguía contando mis céntimos para comer y pagando lentamente mi deuda universitaria. Recuerdo una noche muy claramente. Tenía 19 años. Estaba sentada en el suelo contando la pequeña cantidad de dinero en efectivo de mi turno en la cafetería, tratando de calcular si podía permitirme un ordenador de segunda mano para la universidad. Mi madre llamó y entró sonriendo, sosteniendo una caja elegante. «¿No es maravilloso?», dijo, colocando el nuevo portátil en la cama de Linda. «Tu hermana lo necesita para sus proyectos de clase». Yo solo asentí, fingiendo que no me importaba. Pero recuerdo la sensación punzante en el pecho cuando encendí mi viejo ordenador a la mañana siguiente. Su ventilador sonaba cansado, como si lamentara existir. Ese fue el momento en que comprendí. En mi familia, trabajar duro no era especial. Era simplemente invisible. Cuando terminé la universidad, dejé de esperar a que las cosas fueran justas.
Conseguí un trabajo tecnológico en Seattle. Me mudé y me prometí a mí misma que nunca volvería a pedirles nada. La libertad fue solitaria al principio, pero era toda mía. Pagaba mis facturas, presentaba mis propios impuestos, cocinaba para uno y aprendí la tranquila felicidad de ganar dinero sin deberle nada a nadie. Los años se difuminaron en un patrón simple: trabajar, ahorrar, vivir, repetir. Finalmente, después de 6 largos años de ahorro y lucha, hice algo enorme. Compré un coche. No uno viejo heredado, ni algún trasto de un pariente. Era mi coche, un Escape 2024 azul oscuro, fiable y sencillo, pero nuevo. Hice el primer pago con manos temblorosas y vi cómo el total del préstamo se reducía durante meses. Cada pago era una pequeña victoria, la prueba de que podía construir una vida independiente, tomando una decisión difícil tras otra. Cada vez que volvía a casa para visitar, mis padres miraban mi coche como si fuera un grave error. Deberías haber dejado que tu padre firmara como cotitular, decía mi madre. Es arriesgado que una mujer gestione préstamos sola. Yo solo sonreía, agarrando mis llaves con más fuerza. Mientras tanto, Linda había destrozado 3 coches, 2 por enviar mensajes mientras conducía y uno después de una noche de fiesta. Cada vez le compraban uno nuevo en pocas semanas. Simplemente tiene mala suerte, dijo mi padre una vez. Mirar la foto de su coche destrozado, el frontal aplastado como papel barato, y preguntarme cómo alguien podía tener tanta mala suerte 3 veces en 5 años. Pero en nuestra familia, sus malas decisiones eran solo otra oportunidad para que la salvaran. La ironía era pesada. Yo, la responsable, la estable, la que nunca les preocupaba, me había vuelto invisible porque no necesitaba ser salvada. Como no rogaba, pensaban que me sobraba, y en su mundo, tener de sobra significaba tener demasiado. Así que dejé de contarles cosas. No compartía mis éxitos. Cuando me subieron el sueldo en el trabajo, no lo mencioné. Cuando alcancé mi objetivo de ahorro, lo celebré sola con comida para llevar. Era más fácil así. Aprendí a mantener mi orgullo oculto, como un secreto que no podían arrebatarme, hasta el día que lo hicieron. Esa tarde, de pie en el aparcamiento vacío, escuchando la voz tranquila de mi madre por teléfono, me di cuenta de que no era solo algo malo. Era la última parte de una historia que empezó hace mucho tiempo. Una historia de tomar, tener excusas y esperar que yo me quedara callada. No robaron mi coche para ser malos. Lo hicieron por costumbre. A sus ojos, lo que era mío era suyo para regalar. Nunca entendieron lo que se sentía al ser verdaderamente independiente. El orgullo tembloroso de firmar tu propio nombre, el tranquilo alivio de pagar tu primera gran deuda. No sabían lo que significaba ganarse algo y temer perderlo, pero eran expertos en una cosa: hundirme cada vez que Linda caía. Mientras estaba allí, en ese aparcamiento frío, después de colgar a mi madre, un pensamiento se instaló en mi mente. No saben lo que se siente al valerse por sí mismos porque se han pasado la vida entera valiéndose de mí. El teléfono se sintió pesado mientras marcaba el 911. Mi voz temblaba, pero forcé las palabras a salir con claridad. Necesito denunciar el robo de un vehículo. ¿Puede describir el coche, señora? La voz tranquila de la operadora interrumpió mi pánico. Tragué saliva con dificultad. Un Ford Escape 2024 azul oscuro, matrícula de Washington registrado a mi nombre, Victoria Hayes. Mi reflejo en la ventana de la oficina parecía el de una extraña hablando por mí. ¿Cuándo vio el coche por última vez? Esta mañana, sobre las 8, dije, mirando el lugar vacío, deseando que mi coche simplemente apareciera. ¿Y sabe quién podría habérselo llevado? La pregunta se quedó ahí, como un desafío. Tomé una respiración que se sintió punzante. Mis padres. Se lo dieron a mi hermana, Linda, sin preguntarme. La línea se quedó en silencio. Era el tipo de silencio que me hacía sentir como si acabara de confesar algo horrible. Finalmente la operadora habló suavemente. ¿Cree que su familia cogió su coche sin su permiso? No lo creo, dije. Lo sé, mi madre me lo dijo. Entendido, señorita Hayes. Quédese ahí.
Voy a enviar a un agente. La agente Ruiz llegó 20 minutos después. El sol se había ido, dejando el aparcamiento bañado en una luz naranja pálida. Era seria y tranquila, e hizo que todo el desastre se sintiera menos fuera de control. Señorita Hayes ha denunciado el robo de un vehículo. Le entregué la carpeta que abarré, el título de propiedad, el permiso de circulación, el seguro, los registros de pago, incluso el documento final del préstamo sellado como pagado en su totalidad. ¿Todo esto está a su nombre?, preguntó. Sí, todo mío. Nadie más firmó. Ella hojeó los papeles. ¿Y no le permitió a nadie llevárselo? A nadie, dije, mi voz fuerte ahora. Usaron una llave de repuesto que dejé en su casa para emergencias reales. Nunca dije que pudieran regalarlo. Ruiz levantó la vista. Los casos de robo familiar son difíciles, pero siguen siendo robos. A la ley no le importan los sentimientos, ya sea un extraño o un pariente. Esa frase me golpeó duramente. A la ley no le importan los sentimientos. Yo había pasado toda mi vida atrapada por esos sentimientos. Es tu hermana, son tus padres, la familia es lo primero. Pero ahora, mirando el lugar vacío que solía albergar el símbolo de mi vida independiente, supe que esas excusas eran solo una forma de decir, tú no importas. Ruiz tomó fotos del lugar y habló por su radio. Centro de control. Busquen un Ford Escape 2024 a full oscuro. Matrículas registradas a Victoria Hayes. Posible conductora Linda Hayes. Escuchar el nombre de mi hermana de esa manera oficial me revolvió el estómago. Revisaremos las cámaras de tráfico, dijo. Si su hermana lo está conduciendo, lo encontraremos. No puedo creer que esto esté pasando. Susurré. Mis padres simplemente lo regalaron. Ruiz guardó su bloc de notas en su chaqueta. Le sorprendería la frecuencia con la que los miembros de la familia sienten que son dueños de las cosas de otra persona. No se trata de necesidad, se trata de derecho. Dejé escapar un aliento tembloroso. Pensé que solo los extraños podían apuñalarte por la espalda. Me estudió. Su voz se suavizó. A veces es más fácil para los extraños ser honestos, señorita Hayes. La familia espera que los perdones antes incluso de que pidan perdón. Las luces de la calle se encendieron, creando largas sombras en el suelo. Ruiz me dio una tarjeta. Aquí tiene su número de caso. No hable con su hermana ni con sus padres. Anótelo todo. Nosotros nos encargaremos del resto. Asentí. Mis manos temblaban mientras guardaba la tarjeta. Antes de subirse a su coche, se detuvo. Hizo lo correcto. Casi me río. No se sienta así. Ruiz esbozó una pequeña sonrisa. Hacer lo correcto rara vez se siente bien al principio. Pero esto ya no se trata del coche. Se trata de respeto. Y usted se lo merece. Mientras las luces rojas y azules desaparecían, me senté en la acera, mirando el espacio oscuro. El pavimento todavía tenía débiles marcas de neumáticos, un fantasma de lo que era mío. Pensé en las voces tranquilas e indiferentes de mis padres. No lo dejaría pasar esta vez. Haría que se enfrentaran a lo que habían hecho, no por venganza, sino porque finalmente entendí una cosa simple. El perdón no significa nada sin rendición de cuentas. Miré la luz sobre mí, la tarjeta del caso caliente en mi mano y susurré, ya no podéis quitarme nada. Me puse de pie, sacudí la suciedad de mi falda y me alejé. Era la misma mujer que había aparcado allí esta mañana. Me quedé mirando la pantalla en silencio durante un minuto entero después de que la agente Ruiz se marchara. Las luces de la ciudad brillaban en un coche cercano. Por un segundo pensé en fingir que esto nunca sucedió, volver a casa, dejarlo pasar, decirme a mí misma que no valía la pena el problema. Pero la idea de Linda conduciendo mi coche, riendo y tal vez presumiendo de su nuevo regalo, se sintió como ácido en mi pecho. Mi pulgar fue al botón de llamar a mamá. Ella contestó de inmediato, su voz aguda con esa mezcla de sentirse culpable y negarse a admitir que estaba equivocada. Victoria, ¿ya te has calmado? No, mamá, dije, mi voz firme. Acabo de llamar a la policía. Denuncié mi coche como robado y no voy a parar. Un momento de silencio. Luego su tono se volvió pánico. ¿Qué? Victoria, no seas tonta.
¿Llamaste a la policía por tu propia familia? ¿Lo arruinarás todo por esto? Apreté la mandíbula. La ira estaba aumentando, lenta y constante. No estoy arruinando nada. Mamá, esta familia se arruinó a sí misma en el momento en que decidió que robar era un acto de amor. En el fondo pude escuchar la televisión y a mi padre preguntando, ¿qué pasa? Ella debió de darle el teléfono, porque su voz profunda y firme vino a continuación, la que usaba cuando fingía ser el tranquilo. Victoria, escúchame, estás exagerando. Linda necesitaba un coche para su nuevo trabajo. Íbamos a decírtelo. Suspiró lentamente. No lo robamos, lo pedimos prestado. Se queda en la familia. Lo recuperarás. Solté una risa corta y hueca que incluso me sorprendió. Ya lo dijiste antes, sobre el dinero que usasteis para la matrícula de la Universidad de Linda, sobre la mesa que dejé cuando me mudé, sobre el ordenador que le disteis porque lo necesitaba para trabajar. Nunca volví a ver nada de eso. Así que, no, papá, no lo voy a recuperar. Esta vez no. Suspiró, como si yo fuera la que lo estuviera cansando. Es tu hermana, Victoria. Está tratando de encauzar su vida. Puedes coger el autobús unos días. Eres más fuerte. Te las arreglarás. Ahí estaba. Las mismas viejas palabras que había escuchado toda mi vida. Eres más fuerte. Siempre sonó como algo agradable de decir, hasta que me di cuenta de que era solo un permiso para que siguieran quitándome cosas. Os habéis pasado toda mi vida dando premios por sus fracasos y castigando mi duro trabajo, dije en voz baja. Cada vez que ella lo quema todo, me dais algo mío para que lo reconstruya. Pero este coche, este era mío, papá. Mi nombre, mi dinero, mi esfuerzo, tu esfuerzo, me interrumpió bruscamente. No me hables así. Estás siendo egoísta. La familia ayuda a la familia. Entonces dime, dije, mi voz temblando pero firme. ¿Quién me ayuda a mí? La línea se quedó en silencio por un momento. Luego mi madre intervino de nuevo, su voz sonando áspera. Si no retiras la denuncia, tu hermana podría ser arrestada. ¿Quieres eso? ¿Meter a tu propia sangre en la cárcel? No, mamá. Lo que quiero es que mi familia entienda que las acciones tienen consecuencias. Dije, si Linda tiene edad para conducir, tiene edad para afrontar lo que venga después. Dios, escúchate. Suenas cruel. Quizás lo soy. Dije, tal vez años de ser tratada como la segunda opción me han convertido en alguien que finalmente dejó de lastimarse a sí misma por los demás. La oí sorber, su voz volviéndose suave y culpable. Victoria, por favor, no hagas esto. Hablaremos con Linda, lo arreglaremos. Entonces arréglalo llamándola y diciéndole que devuelva mi coche. Si no, lo hará la policía. Tú no serías capaz de... Comenzó ella, pero colgué. El silencio que siguió fue sólido, presionando mi pecho. A los pocos minutos, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Números que no conocía. Primos, tías, incluso el número de la casa de la abuela aparecieron. 14 llamadas perdidas en menos de una hora. Mire los mensajes. Cariño, no llamas a la policía por tu hermana, ¿vale? La familia es la familia. Mira, Linda se equivocó, pero vamos, la cárcel, déjalo antes de que se ponga feo. Tu madre está muy preocupada. Eres mejor que esto. La familia ayuda a la familia. Cada uno decía lo mismo, las mismas viejas palabras tóxicas. Nadie preguntó si yo estaba bien. Nadie preguntó cómo iría a trabajar mañana. Afuera, los edificios altos de Seattle eran fríos e indiferentes. Cerré los ojos, dejando que la ira se convirtiera en algo más frío, más agudo, una claridad repentina. Por primera vez, entendí que su idea de amor nunca había sido ser una familia. Se trataba de control, y yo había terminado con el control. El conductor del coche de viajes compartidos no dijo ni una palabra en todo el camino a casa. Tal vez fue la forma en que estaba apretando mi teléfono, o las lágrimas secándose en mis mejillas. Las calles de Seattle se difuminaban por la ventana. Luces, carteles, colores, cada uno un reflejo de una vida de la que me sentía aislada. Traté de respirar de manera uniforme, pero cada exhalación era temblorosa, como si mi cuerpo no recordara cómo estar tranquilo. Mi coche no era solo una forma de moverme, era la prueba de que había construido algo por mi cuenta, algo que nadie podía quitarme.
Y sin embargo, lo habían hecho. Las luces mostraban mi reflejo, maquillaje corrido, ojos hinchados, mandíbula tensa. Apenas conocía a la mujer que me miraba. Se veía pequeña, como si todos los años de intentar mantenerme fuerte se hubieran desmoronado repentinamente en una sola noche. Mi teléfono vibró de nuevo, pero lo ignoré. Cada vibración se sentía como un pequeño recordatorio de todas las veces que me habían dicho que perdonara, que esperara, que no me molestara demasiado. Por una vez no quería perdonar, quería sentir el dolor. Cuando el coche giró en mi calle, un recuerdo surgió, agudo y doloroso. Tenía 18 años. Estaba parada afuera de nuestra vieja casa bajo la lluvia torrencial. Mi bolso estaba mojado y sostenía un paraguas roto. Mi bicicleta, por la que había ahorrado durante meses para comprar, se había ido. Busqué por todas partes, asustada, hasta que la encontré 2 días después, tirada en el barro detrás de la casa del amigo de Linda. La cadena estaba oxidada, el asiento estaba roto. Ella la había tomado prestada. Por supuesto, solo por unas horas, dijo. No pensé que te importaría. Cuando intenté decírselo a mis padres, mamá simplemente agitó la mano. Es tu hermana, no seas dramática, puedes limpiarla. Así que lo hice. La limpié en silencio, frotando hasta que me dolieron las manos, viendo cómo la lluvia lavaba los arañazos que ella había dejado. Esa fue la primera vez que aprendí cómo se veía el robo en nuestra familia. No se trataba de robar cosas, se trataba de robar mi derecho a decir no y fingir que era amor. El recuerdo me golpeó tan fuerte que casi no escuché al conductor decir, hemos llegado. Parpadeé, forcé una pequeña sonrisa, le pagué y salí a la noche fría. La lluvia había comenzado de nuevo, una fina llovizna. Mi edificio de apartamentos estaba oscuro y silencioso. Subí las escaleras lentamente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Dentro, el aire estaba demasiado quieto. Me dejé caer en el sofá sin encender una luz. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por un profundo cansancio, del tipo que se te mete en los huesos después de años de fingir que todo está bien. Traté de decirme que solo era un coche, que podía comprar otro, que no valía la pena este dolor en el pecho. Pero en el fondo, sabía la verdad. No se trataba del coche. Se trataba de cada vez que me habían dicho que mis sentimientos no importaban. Se trataba de cada vez que habían tomado algo, mi tiempo, mi esfuerzo, mi paz, y esperaban que estuviera agradecida. Las lágrimas vinieron lentamente al principio, silenciosas y débiles, hasta que ya no fueron silenciosas. Vinieron como la lluvia de afuera, fuertes, interminables, limpiándome por dentro. Lloré por la chica que había limpiado el barro de su bicicleta en silencio. Lloré por la mujer que siguió perdonando a personas que nunca pidieron perdón. Lloré por la hija que pensó que ser buena finalmente le ganaría respeto. Nunca lo hizo. Cuando el llanto finalmente se detuvo, me levanté, agarré un cuaderno y me senté junto a la ventana. La ciudad exterior se veía suave, borrosa por la lluvia, y el sonido bajo del tráfico de medianoche. Abrí el cuaderno en una página nueva y escribí lentamente. Mis manos todavía inestables. 14 de mayo. Hoy perdí mi coche. Pero tal vez hoy es el día en que me encontré a mí misma de nuevo. Las palabras se veían pequeñas en el papel, pero se sentían reales. Más reales que cualquier cosa que mi familia hubiera dicho en años. Las miré fijamente, la tinta extendiéndose ligeramente donde una lágrima había caído. Luego cerré el cuaderno suavemente, como sellando una promesa que no rompería. Fui a la cocina y me hice un té, solo para tener algo que hacer. El silbido de la tetera era demasiado fuerte en la habitación tranquila. Me apoyé contra la encimera, viendo el vapor subir, y susurré a nadie. Esta no es la primera vez que me quitan algo. Es solo la primera vez que me niego a quedarme en silencio. La verdad de eso se instaló en mi pecho, constante y sólida. Ya no era ira, era saber. No estaba indefensa. Simplemente había terminado.
La llamada llegó a la tarde siguiente mientras estaba sentada en mi escritorio, mirando líneas de código de ordenador que no tenían sentido. Mi teléfono vibró y el nombre del agente Ruiz se iluminó en la pantalla. Casi la dejo sonar. No estaba segura de estar lista para lo que venía, pero una parte nueva y más fuerte de mí contestó: «Señorita Hayes». Su voz era tranquila y profesional. Encontramos su vehículo. Me senté derecha en mi silla. Mi corazón dio un salto. ¿En serio? Sí, su hermana fue detenida esta mañana temprano por conducir demasiado rápido cerca de Aurora. El agente comprobó las matrículas y su denuncia apareció de inmediato. El coche ha sido incautado como prueba. Podrá recuperarlo una vez que se complete el papeleo. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Está bien, dijo Ruiz. Luego, después de una pausa: sus padres han estado llamando a la comisaría desde que sucedió. Querían que canceláramos el caso. Su voz contenía un indicio de diversión. No funciona así. Una vez que se presenta y se confirma una denuncia, se convierte en una investigación criminal. Ella está siendo interrogada. Durante unos segundos no pude hablar. La realidad de todo me oprimió. El desordenado drama de mi familia ahora estaba escrito en archivos policiales y números de caso. No había vuelta atrás. Sin embargo, en el fondo sentí algo parecido al alivio. «Gracias», logré decir finalmente, «por tomárselo en serio». El tono de Ruiz se suavizó. «Es mi trabajo». Le sorprendería cuánta gente piensa que el robo familiar no cuenta. Sí cuenta. Después de colgar, me senté en silencio. El sonido de los ordenadores a mi alrededor era distante. Una pequeña voz dentro susurró: «Se acabó». Pero otra voz preguntó: «¿A qué costo?». Esa noche conduje un coche de alquiler hasta el depósito de vehículos incautados, en las afueras de la ciudad. El lugar era un almacén oscuro rodeado por una valla de tela metálica con alambre de espino en la parte superior. El empleado me entregó un portapapeles. «Escape, a full, ¿verdad? Espacio 34. Las llaves están dentro. Solo firme aquí». El suelo de cemento resonó mientras caminaba junto a filas de coches dañados y olvidados. Y luego lo vi, mi coche, mi bonito escape azul oscuro, sentado bajo una luz zumbante. Se me encogió el pecho. Abrí la puerta y me detuve en seco. Había envoltorios de comida rápida en el suelo. Latas vacías rodaban bajo los asientos. El lado del pasajero estaba manchado de maquillaje. El salpicadero estaba pegajoso por una bebida derramada. Mi manta de emergencia estaba arrugada en la parte trasera. El depósito de gasolina estaba casi vacío. Me quedé allí mucho tiempo, solo mirando. No quedaban lágrimas, solo un suspiro profundo y pesado. 8 horas, susurré. Solo necesito 8 horas para convertir algo que amaba en basura. Se escucharon pasos detrás de mí. Era la agente Ruiz. «¿Todo parece estar bien?». Solté una pequeña risa sin humor. «Depende de lo que llames bien. Todavía está de una pieza. Supongo que con eso es suficiente». Ruiz asintió lentamente. «Sabes», dijo en voz baja, «la gente en mi trabajo piensa que lo más difícil es tratar con extraños, pero no es así. Los casos más difíciles son como el tuyo». La miré, confundida. «¿Por qué?». «Porque cuando un extraño te roba, se trata de una pérdida», dijo. «Pero cuando alguien a quien amas lo hace, se trata de traición. Y la traición no solo se lleva tus cosas, se lleva tu confianza. Y la confianza es mucho más difícil de reemplazar». Sus palabras se hundieron en mí como piedras pesadas. Quería decirle que estaba equivocada, que solo era un error, pero no pude. Tenía razón. Cerré la puerta del coche y me apoyé en el capó. Solía pensar que ser fuerte significaba perdonar todo, mantener la paz, pero tal vez ser fuerte es finalmente decir basta. Ruiz sonrió levemente. «Eso es exactamente lo que significa. Punto». Terminamos el papeleo en silencio. Ella me dio las llaves y me deseó suerte. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, el olor a patatas fritas viejas y gasolina me golpeó. Debería haberme enojado. En cambio, solo me cansó. Encendí el motor. El sonido era el mismo, constante y fiel, como si nada hubiera pasado. El asiento se movió a mi posición guardada automáticamente.
un pequeño recordatorio de que este coche todavía me conocía. Al salir del aparcamiento, miré por el espejo. Por un segundo pensé que vi la cara de Linda allí, feliz y descuidada. Pero era solo yo, solo la mujer que finalmente había dejado de ser la red de seguridad de su familia. Cuando aparqué en mi apartamento, el cielo ardía de color naranja. Apagué el motor y me senté en silencio. Mis manos descansaban en el volante, el mismo que había sido robado, ensuciado y devuelto. Ya no era perfecto, yo tampoco, pero era mío de nuevo. Y por primera vez en años, eso se sintió suficiente. 3 días después, llamaron a mi puerta, un sonido lento y cuidadoso. Cuando miré por la mirilla, el corazón me dio un vuelco. De pie, envuelta en su abrigo grueso y sosteniendo su pequeño bolso, estaba la abuela Sofía. Tenía 83 años, ojos perspicaces y seguía siendo la única persona de la familia que podía hacerme sentir como una niña de nuevo. Abrí la puerta de inmediato. «Abuela», ella sonrió suavemente. «¿Puedo pasar, cariño?» Su voz era dulce, pero sentí una pesadez debajo. El olor de su perfume floral entró con ella. Dejó su bolso con cuidado sobre la mesa, como si se estuviera preparando para una larga conversación. Le ofrecí té, pero sabía que no había venido por el té. Se sentó en el sofá, con las manos firmemente entrelazadas. Por un momento solo me miró. Mi cara cansada, las ojeras, la forma tranquila en que me mantenía. Finalmente suspiró. «Tu madre me lo contó todo». Me quedé de pie, cruzando los brazos. Estoy segura de que lo hizo. Punto. Gata. Está enferma de preocupación, dijo la abuela en voz baja. Tu hermana también. Linda está destrozada. Me reí, un sonido pequeño y amargo. ¿Destrozada? Robó mi coche, abuela. Mis padres la ayudaron a hacerlo. No creo que destrozada lo cubra. Sus ojos miraron hacia la ventana y luego de vuelta a mí. La denuncia policial, el caso judicial. Ella dudó. Linda tendrá antecedentes penales, unos reales. ¿Sabes lo que eso le hará a su vida? Me apoyé contra la encimera. Sí, abuela, significa que finalmente tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que hace. Ella me miró, su voz temblando un poco. Las consecuencias pueden romper a una persona, Victoria. La cárcel cambia a la gente. La vergüenza nunca se va. No eres una chica cruel. No dejes que esto te convierta en alguien que no eres. Esa palabra, cruel, me golpeó el estómago como una roca. La había escuchado tantas veces últimamente que estaba perdiendo significado. Pero escucharla de ella dolió de manera diferente. «¿Cruel?», dije en voz baja. «¿Sabes lo que es cruel, abuela? Pasar toda tu vida haciendo lo correcto y ser castigada por ello. Ver a todos los demás romper cosas, mentir, robar y aún así ser perdonados porque son débiles o están perdidos». La mirada de la abuela se suavizó, pero no me detuvo. Cuando tenía 18 años, Linda tomó mi bicicleta y la dejó bajo la lluvia. Me dijeron que no me quejara. Continué, las palabras saliendo a borbotones. Cuando tenía 20, mamá usó mis ahorros para la matrícula de Linda sin preguntar. Cuando compré mi primer coche, papá dijo que estaba presumiendo. Y ahora tomaron lo que trabajé 6 años para conseguir y lo regalaron como si no fuera nada. Y yo soy la que no tiene corazón, porque finalmente dije no. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. El reloj hacía un fuerte tic-tac en el silencio. Finalmente dijo en voz baja: «Has estado guardando ese dolor dentro durante mucho tiempo». Me di la vuelta, con la garganta tensa. Todo lo que siempre quise fue justicia. No trato especial, no elogios, solo justicia. La abuela sintió lentamente. La justicia es algo bueno, cariño, pero la vida y la familia rara vez son justas. Me giré de nuevo. Mi voz era más aguda de lo que pretendía. Esa es la excusa que todos usan, abuela. Así es como se salen con la suya con todo, porque la familia no es justa. Entonces, ¿cuándo me toca a mí dejar de pagar por sus errores? Ella se movió ligeramente, pero no apartó la mirada. Crees que no entiendo, pero sí lo hago. Crié a tu madre.
Vi cómo aprendió a ocultar sus debilidades. Mima a Linda porque está tratando de arreglar algo dentro de sí misma. Pero Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos de repente fuertes. Eso no significa que tengas que sangrar por su redención. Sus palabras me dejaron en silencio, conmocionada. Por primera vez me sentí verdaderamente vista. No por un agente de policía, no por un amigo, sino por alguien que había vivido lo suficiente para ver los patrones. No te pido que los perdones, continuó la abuela. Te pido que pienses en lo que sucede después. La ira puede construir muros, y a veces esos muros también impiden la entrada de la buena luz. Mi voz se quebró. No estoy enfadada, abuela. Estoy cansada. Tan cansada. He pasado toda mi vida siendo la responsable y la única recompensa que obtengo es la culpa. Hago todo bien y me llaman desagradecida. Pongo un límite y me llaman cruel. Su rostro se suavizó y extendió la mano, su frágil mano cubriendo la mía. Tal vez te llaman cruel porque en el fondo les recuerdas lo que deberían haber sido. Tal vez eres un espejo en el que no pueden soportar mirarse. Tragué saliva con dificultad, las lágrimas empañaban su rostro. Entonces, ¿por qué duele tanto tener razón? Ella sonrió con tristeza, porque hacer lo correcto no siempre se siente bien, cariño, pero un día se sentirá limpio. Nos sentamos así un rato, sin gritos, sin peleas, solo silencio. Cuando finalmente se levantó para irse, se arregló el pañuelo y me miró como solía hacer cuando era pequeña, justo antes de decir algo importante. «Crees que has perdido a tu familia», dijo en voz baja, «pero tal vez solo estás encontrando la parte de ella que era verdaderamente tuya todo el tiempo, tú misma». La acompañé a la puerta. Se detuvo en el umbral, sus ojos brillando. No endurezcas por completo tu corazón, Victoria. Solo asegúrate de que la próxima vez que lo abras sea para personas que se lo hayan ganado. Después de que se fue, el apartamento se sintió a la vez pesado y ligero. Me hundí en el sofá mirando la taza de té vacía que dejó. Sus palabras sonaron en mi mente como un eco suave. Tal vez eres el espejo en el que no pueden soportar mirarse. Por primera vez no lloré. Simplemente me senté dejando que la verdad se instalara dentro de mí, como un latido tranquilo y constante. El juzgado tenía un tenue olor a limpiador de suelos y papel viejo, como si el tiempo mismo estuviera atrapado dentro. Las paredes mostraban fotos de jueces de hace mucho tiempo, todos con aspecto tranquilo, cansado y distante. Me senté en un banco de madera dura fuera de la sala 4B, presionando mis manos contra mis rodillas para mantener la respiración constante. El reloj de la pared hacía tic-tac demasiado fuerte. Detrás de mí podía escuchar a mis padres susurrar. No podía distinguir las palabras exactas, pero conocía el sonido, agudo, rápido, más preocupado por cómo se veían que por lo que habían hecho. Linda estaba sentada entre ellos, golpeando el pie en el suelo, mirando su teléfono, tratando de parecer que no los escuchaba discutir. El abogado del tribunal estaba apoyado contra la pared, revisando papeles, probablemente pensando que esto era solo otra pelea familiar común. Cuando el secretario abrió la puerta y llamó al caso, el estado de Washington contra Linda Hayes, mi estómago se puso frío. Me levanté y lo seguí adentro. La sala era más fría que el pasillo y las luces eran demasiado brillantes. Cada sonido parecía fuerte, el susurro de los papeles, una pequeña tos, el chirrido de la madera vieja. La jueza era una mujer de unos 60 años, con el pelo gris corto y ojos que se veían fuertes y claros por años de ver tristes problemas humanos. Miró a Linda y luego al archivo. «Señorita Hayes», comenzó con calma, «usted acordó declararse culpable hoy». La voz de Linda era pequeña. «Sí, señoría». Su abogado asintió y empujó papeles hacia la jueza. Yo estaba detrás de ellos, 2 filas atrás, manteniéndome perfectamente quieta. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera parecía tranquila. Años de práctica fingiendo ser irrompible me habían hecho buena en esto. La jueza leyó la declaración rápidamente antes de devolverla. «Señorita Hayes,
Por favor, lea su declaración escrita en voz alta para que quede constancia. Los dedos de Linda temblaron mientras abría el papel. Sus ojos miraron rápidamente a nuestros padres, luego hacia abajo de nuevo. Durante un largo momento no habló. El silencio se prolongó hasta que la jueza se aclaró la garganta. Finalmente, Linda comenzó, su voz débil pero clara. Yo, Linda Hayes, admito que cogí el coche de mi hermana sin su permiso el 14 de mayo. Sabía que el coche no era mío. Sabía que no podía conducirlo. Lo tomé de todos modos porque pensé que mi hermana me perdonaría. Me equivoqué. Lo que hice fue un robo. Lo siento. Su voz se quebró en las últimas dos palabras. Una sola lágrima rodó por su mejilla, y la observé, esperando sentir algo. Ira, lástima, alivio. Todo lo que sentí fue cansancio. La jueza asintió una vez. Gracias, señorita Hayes. Se dirigió al secretario. Que conste en acta una declaración de culpabilidad. Su mirada volvió a Linda. Este tribunal acepta su admisión. Se le condena a 6 meses de supervisión vigilada, una suspensión de 1 año de su permiso de conducir, y debe pagar a su hermana $847 por las tasas y gastos. Si no cumple estas reglas, su vigilancia se interrumpirá e irá a la cárcel. El mazo golpeó con un chasquido seco. Al otro lado del pasillo, la mano de mi madre agarró el brazo de Linda, susurrando consuelo. La mandíbula de mi padre estaba tensa. Linda asintió débilmente mientras su abogado le indicaba en voz baja qué firmar. Nadie me miró. Cuando la jueza dijo que se levantaba la sesión, me levanté lentamente, sintiendo que todos los ojos de la sala estaban puestos en mí. Mis padres se giraron primero. Los ojos de mi madre se fijaron en los míos por un segundo. Una mirada llena no de disculpa, sino de una culpa silenciosa. Mi padre no me miró en absoluto. Simplemente guió a Linda hacia la puerta, con el brazo fuertemente alrededor de ella. Ella lo siguió, con la cabeza gacha, su cabello ocultando su rostro. Pasaron junto a mí, lo suficientemente cerca como para tocarlos. Pude haber dicho su nombre. Pude haberle pedido que se detuviera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero no lo hice porque ya sabía lo que pasaría. Me miraría con culpa y autocompasión. Y mi madre intervendría, diciendo: Victoria, no empeores las cosas. Así que me quedé en silencio. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo. Cuando finalmente salí, el cielo de Seattle estaba bajo y gris. Y el aire olía a lluvia. Había familias reunidas, algunas llorando, otras aliviadas. Me quedé sola en las escaleras del juzgado, viendo cómo se dispersaban. No vi a mi familia por ninguna parte. Se habían ido. Por primera vez, no los perseguí. Caminé hacia mi coche, el mismo Escape que había comenzado todo esto, y lo abrí. El asiento estaba frío, y el leve olor a refresco todavía se aferraba a la tela. Mis manos descansaron en el volante y solté un suspiro. 6 meses de vigilancia, permiso retirado por 1 año, pagar el dinero. Las palabras sonaban pequeñas en comparación con los años de injusticia que todos habíamos vivido. Pero era algo, era reconocimiento. Habían dicho que estaba destruyendo a la familia, que era cruel, pero sentada allí, con el juzgado haciéndose más pequeño en mi espejo retrovisor, me di cuenta de algo que nunca me había permitido creer antes. Tal vez la familia ya se había roto mucho antes de hoy. Tal vez todo lo que había hecho era dejar de fingir que su amor era real. Encendí el motor. El sonido era constante y familiar. Un sonido que se sentía más como un hogar de lo que lo hacían ahora las voces de mis padres. El parabrisas mostraba mi rostro, más viejo, más tranquilo, más agudo. Se alejaron como si yo fuera una extraña, pensé. Tal vez tenían razón, porque ya no era su hija buena y obediente. Ya no era la hermana tranquila que seguía reparando los agujeros en la vida de todos los demás. Yo no era la persona fiable que podían dar por sentada. Mientras salía, las gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. Encendí los limpiaparabrisas, viendo el mundo moverse. Con cada manzana que conducía,
el juzgado se encogía hasta que fue solo una tenue sombra gris contra la ciudad. Tal vez nunca me perdonarían. Tal vez les dirían a sus amigos que los había traicionado, que era desagradecida, y tal vez incluso se lo creerían. Pero por primera vez, eso no me asustó, porque la libertad, me di cuenta, no siempre se ve feliz. A veces se parece a la soledad, limpia, aguda y honesta. Bajé la ventanilla y dejé que la lluvia fresca y constante tocara mi cara. Las luces de la ciudad parpadeaban en las calles mojadas que tenía por delante. Dijeron que lo arruiné todo, me susurré a mí misma. Tal vez lo hice, pero tal vez lo que arruiné nunca debió haber existido de la forma en que estaba. El semáforo se puso verde y pisé el acelerador. Los neumáticos silbaron contra el pavimento mojado y avancé, dejando atrás el juzgado y la vieja versión de mí misma, la que todavía rogaba su aprobación. Pasó un mes después de la fecha del juicio y la vida se instaló en un patrón extraño y tranquilo. Se sentía nuevo y necesario. No había tenido noticias de mis padres desde el día en que salieron del juzgado, y el silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier grito que hubiéramos tenido. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto pidiendo hablar. El mundo simplemente seguía girando. Escuché pequeñas noticias a través de parientes lejanos. Mis padres le habían comprado a Linda un sedán viejo y usado, de 10 años, abollado, pero que aún funcionaba. Ella necesita un nuevo comienzo, había dicho mi tía en un mensaje de voz, su tono lleno de culpa. Por supuesto que lo necesita, pensé. En su mundo, las segundas oportunidades eran algo que podías comprar, siempre y cuando nunca dijeras lo siento. No respondí. No me quedaba energía para explicarme a personas que ya habían elegido a su villano. En cambio, comencé a crear un tipo diferente de tranquilidad. Me mudé de apartamento al otro lado de la ciudad, más cerca de las colinas, donde el aire se sentía más limpio y los vecinos se mantenían al margen. Cambié mi número de teléfono y bloqueé a todos en la familia Hayes, excepto a la abuela Sofía. Ella era la única que seguía llamando, su voz firme y cálida, preguntando por mi trabajo, mis plantas de interior, si estaba comiendo lo suficiente. Nunca mencionaba a Linda, y se lo agradecí. Las primeras semanas sola fueron extrañas. Me despertaba esperando un mensaje, alguna crisis familiar que necesitara que la arreglara, pero no llegó nada. Lentamente, esa sensación de ansiedad se convirtió en otra cosa, paz. Llené la tranquilidad con cosas pequeñas e importantes. Preparar café antes de que saliera el sol. Abrir las cortinas para dejar que la luz llenara la habitación. Dar largos paseos después del trabajo. El silencio ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Una mañana salí a mi balcón con mi café y miré hacia el aparcamiento. Ahí estaba, mi escape, limpio y brillante a la luz, todavía aparcado en el lugar que había reclamado. Durante meses, ese coche había sido un signo de todo lo que estaba roto: ira, traición, pérdida. Pero ahora se veía diferente. No era solo un recordatorio de lo que me quitaron, era la prueba de lo que recuperé. Bajé y pasé la mano por el capó. Había limpiado el coche yo misma hacía 2 semanas, aspirando cada miga, limpiando cada marca pegajosa, llenando el depósito, reemplazando las alfombrillas. Parecía nuevo de nuevo, excepto por un pequeño arañazo cerca de la manija de la puerta, una marca que decidí dejar como recordatorio. Luego abrí la puerta y coloqué una brillante barra de seguridad amarilla en el volante. La barra de metal se extendía por el volante como una promesa silenciosa para mí misma. No solo protección contra ladrones, sino un recordatorio. Nadie toca lo que es mío sin permiso. Nunca más. De pie allí, me di cuenta de lo diferente que se sentía ahora la palabra mío. No se trataba de poseer cosas, se trataba de límites, de elegir lo que permitía entrar en mi vida y lo que mantenía fuera. Algunas noches todavía me preguntaba si Linda me odiaba o si había aprendido algo. Me preguntaba si mis padres se sentaban a la mesa fingiendo que yo no existía
o si se contaban una historia cómoda donde ellos eran las víctimas de mi crueldad. Tal vez ambas cosas, pero la diferencia ahora era simple. Ya no era mi problema. Había cargado con ese sentimiento pesado toda mi vida, el deber oculto de hacer que todos los demás se sintieran cómodos, incluso si me hacía daño. Eso significaba ser la tranquila, la que perdonaba, la hija que nunca causaba problemas. Esa versión de mí le sirvió bien, pero ahora se había ido. En su lugar estaba alguien más tranquilo pero más fuerte. Alguien que no se disculpaba por querer respeto. Alguien que entendía que la paz no siempre significa hacer las paces. A veces significa alejarse y negarse a mirar atrás. Las semanas se convirtieron en meses. Empecé a decir que sí a las cosas que quería. Cenas con amigos, caminatas de fin de semana, clases de arte para las que solía pensar que estaba demasiado ocupada. La gente comenzó a conocerme no como la hermana de Linda o la hija buena, sino como Victoria, la mujer que amaba la codificación y el café solo y las mañanas tranquilas de domingo. Sin embargo, cada vez que caminaba hacia mi coche, ese candado amarillo del volante captaba la luz como un pequeño signo de desafío. Me recordaba a la chica que solía ser, la que frotaba barro de una bicicleta rota en silencio, la que se quedaba callada mientras otros tomaban y tomaban. Ya no. Mientras conducía al trabajo una mañana, con la radio sonando suavemente, vi mi reflejo en el espejo. Parecía firme, sin prisas. Ahora había pequeñas líneas alrededor de mis ojos, no por la edad, sino por todos los años que pasé manteniéndome entera. Sonreí un poco. El camino por delante era ancho y abierto, el tipo de libertad que no proviene de huir, sino de finalmente quedarse quieta y darse cuenta de que nadie controla tu camino excepto tú. 6 meses después, el aire en Seattle se sentía más suave. El frío se había ido y los árboles fuera de mi nuevo apartamento estaban repletos de hojas verdes. La vida se había instalado en algo que se sentía como una paz genuina. Alrededor de ese tiempo, me uní a un pequeño grupo de apoyo local llamado Sanando Límites. Se reunía todos los jueves por la noche en un sótano de un centro comunitario. Era un círculo de sillas disparejas, té caliente y personas que llevaban cicatrices tranquilas como las mías. Algunos tenían padres que nunca escuchaban. Otros tenían hermanos que nunca pedían perdón. Todos estábamos allí para aprender a dejar de hacernos daño por personas que seguían hiriéndonos. La primera vez que hablé, mi voz tembló. Les conté sobre el coche, sobre la traición y sobre cómo había pasado años siendo la fuerte que nunca decía no. Porque la familia es lo primero, era la regla grabada en mi mente. Les conté sobre Linda, sobre el silencio de mis padres y sobre el juzgado. Mientras hablaba, esperaba ser juzgada, pero cuando levanté la vista, vi ojos húmedos y cabezas que asentían. Una mujer frente a mí susurró: «Eso no es egoísmo, eso es supervivencia». En ese momento, algo dentro de mí se abrió, no por dolor, sino por alivio. Todas las semanas después de eso, volví. Hablamos de tener reglas, de sentirnos culpables y de cómo perdonar sin tener que volver a vernos. Aprendí que alejarse no te hace cruel. Significa que has dejado de fingir que las cosas rotas todavía pueden soportar peso. Una noche, nuestra líder del grupo preguntó: «¿Qué? ¿Cuál es la verdad más difícil que has aprendido desde que estableciste tus límites?». Pensé durante un largo momento, trazando el borde de mi taza de té. No perdí a mi familia, dije finalmente. Simplemente perdí a las personas que nunca me respetaron lo suficiente como para ser parte de ella. Nadie habló durante un rato. Luego, lentamente, todos comenzaron a asentir de nuevo. Esa noche, conduciendo a casa, me sentí más ligera que en años. Comencé a hacer más cosas sola, no porque estuviera sola, sino porque quería. Hice largos viajes por las montañas los fines de semana, a veces sin plan. La primera vez que conduje por un puerto de montaña alto sola, bajé todas las ventanillas y dejé que el viento frío me revolviera el pelo. El camino serpenteaba a lo largo de acantilados. El cielo se extendía infinitamente. No había nadie a mi lado para llenar el silencio, pero no se sentía vacío.
Se sentía honesto. Dejé de medir mi valor por lo que regalaba. Empecé a medirlo por lo que conservaba. Mi paz, mi tiempo, mi sentido de mí misma. Un domingo por la noche subí a un mirador alto justo antes del atardecer. Aparqué cerca del borde y me apoyé en el capó de mi coche. El mismo coche que una vez había representado todo lo roto entre nosotros, ahora estaba sentado tranquilamente debajo de mí, constante y leal. Abajo, Seattle brillaba como un mar de luz dorada. Respiré el aire fresco de la montaña y me di cuenta de que finalmente había encontrado mi lugar. Me quedé allí durante mucho tiempo, sin lágrimas, sin amargura, sin desear el pasado. Solo un tranquilo agradecimiento por la mujer en la que me había convertido y por la difícil lección que tanto me había costado aprender. El camino había sido largo, pero me había llevado aquí, a la libertad, a la quietud, a mí misma. Un año después, apareció un sobre en mi buzón. Sin remitente, solo una caligrafía pulcra y familiar en el frente, de Linda. Lo llevé adentro, me senté en la mesa de mi cocina y lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirlo. Dentro había una nota corta, escrita a mano. Querida Victoria, estoy yendo a terapia ahora. Entiendo que la ayuda no significa tomar. Sé que te hice daño y lo siento. Esto no es para pedirte que me perdones, sino para que sepas que estoy tratando de convertirme en una mejor persona. Linda. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón superior de mi escritorio. No lloré, no respondí, no lo necesitaba. La carta no se trataba realmente de perdón, se trataba de reconocimiento, y a veces eso es suficiente. Esa noche me senté junto a la ventana viendo las luces de la ciudad parpadear debajo. Mi reflejo se veía diferente ahora, más tranquilo, más suave, más firme. Pensé en todo lo que había sucedido y me di cuenta de algo profundo. Dicen que la sangre es más fuerte que el agua, pero he aprendido que el respeto es más fuerte que la relación. Un coche, una regla, un solo acto de defenderme a mí misma. Eso es todo lo que se necesitó para reescribir la historia que había estado viviendo toda mi vida. Porque las personas que realmente te aman no te quitan cosas, protegen aquello por lo que has trabajado duro. Mientras me inclinaba y ponía el brillante candado de seguridad amarillo en mi volante para la noche, sonreí. A veces, las peleas más difíciles que tenemos no son con extraños, sino con las personas que más amamos. La familia puede enseñarnos a cuidar, pero también puede enseñarnos dónde deben comenzar nuestras propias reglas. La historia de Victoria nos dice que el amor sin respeto es solo control disfrazado de afecto. Es fácil confundir darlo todo con ser leal, pero el amor real y saludable nunca nos pide que nos perdamos solo para mantener felices a los demás. Establecer límites no se trata de castigar a alguien, se trata de protección. Es el momento en que dejas de intentar demostrar tu valor y empiezas a honrarlo.